Bueno, para comenzar, ¿qué son los estuarios? Los estuarios son áreas semicerradas en la costa, donde el agua dulce de los ríos se mezcla con el agua de mar, disminuyendo la sal marina y generando aguas salobres. Los estuarios son importantes porque permiten el desarrollo de un ambiente único habitado por menos especies que otros ambientes costeros de gran productividad y gran importancia para otros ecosistemas marinos. Además, el intercambio de materiales como el agua, la salinidad, nutrientes, sedimentos y organismos vivos. Hay una gran diversidad de ambientes y hábitats dentro de este. En cuanto al origen y tipos de estuarios, en principio están los estuarios de llanuras costeras, que se originan hace 18.000 años atrás, cuando subió el nivel del mar y subió la última era glaciar. Entonces fue cuando el mar invadió las tierras llanas y desembocaduras de los ríos. También está el estuario de barrera, que es el que acumula barreras de arena o islas de barreras que forman una pared entre el río y el mar. Está el estuario tectónico, que es producto de movimientos de la corteza terrestre. Y, por último, pero no menos importante, está el estuario por erosión glacial, que son los glaciales en retroceso que cortaron valles profundos a lo largo de las costas. Las características físicas de los estuarios dependen de dónde se mida su salinidad. En cuanto a su profundidad, en el agua salada es más densa y se mueve por el fondo y por el río en la parte superior, formando una cuña de agua salada que avanzará según la marea. En cuanto al agua dulce, que es menos densa, se mueve por la superficie hacia el mar, y su distribución de salinidad depende de la forma y fondo del estuario. Y el viento y evaporación superficial en sitios de poca precipitación y alta evaporación de la salinidad de los estuarios aumenta. También depende de los cambios de las mareas. Los tipos de estuarios son diversos. Existen estuarios de planicie costera que aparecen en áreas donde la carga sedimentaria provista por los ríos es relativamente pequeña cuando se compara con las fuerzas dinámicas que redistribuyen el material. Deltas, por el contrario, se encuentran en lugares donde estas condiciones se revierten. De acuerdo con el grado de dilución salina y la dinámica de mareas, un estuario puede ser dividido en 3 tramos principales: exterior, medio e interior. El tramo exterior corresponde en general a la zona de contacto directo con el mar u otro cuerpo salino que cumple la función de la provisión del agua salada. En este sector, las salinidades son máximas en toda la columna de agua, mientras que el espesor de la capa superficial es menos salina. Es mínimo. Usualmente presenta granulometría más gruesa, producto de la influencia de las corrientes de marea y el aporte de sedimentos desde la plataforma y por la deriva litoral. Dependiendo de las condiciones hidrodinámicas, la boca puede ser abierta o semicerrada por deltas de marea. Estas últimas pueden ser a su vez de flujo o de reflujo, es decir, cuando se forman hacia el interior de la boca o hacia el exterior. Normalmente los deltas de marea se presentan en estuarios meso y macromareales. En costas macromareales y cuando el estuario es de boca ancha, se suelen formar bancos alineados con las corrientes de marea hacia el centro del canal. En muchos casos, la fauna característica emplea este sector como ambiente protegido para reproducción, desove o crianza. En el tramo medio se representa la zona de mezcla entre el agua dulce y salada, que se considera característica de los estuarios. El rango de salinidad varía entre 1 y 35%. En esta zona existe una continua búsqueda del equilibrio entre la estratificación definida por el agua del mar, la del río y la mezcla turbulenta inducida por la marea. El dominio de cada tipo de agua determina efectos importantes sobre la distribución de las especies biológicas y el transporte de sedimento en suspensión. En particular, la zona de contacto de la interfase entre ambos cuerpos de agua y el fondo suele actuar como una trampa de concentración de sedimentos, dando lugar a un máximo de turbiedad. En el tramo interior de un estuario se presentan aguas con salinidades propias del río
y por lo tanto las especies biológicas presentes pueden ser diferentes a las del tramo exterior. Además, el transporte de sedimentos depende de la descarga del río, pero debido a la influencia de la marea, las características de las formas del fondo son diferentes a las que se encuentran en ambientes unidireccionales. Y, aunque el agua salina que proviene del mar no llegue a este tramo del estuario, la marea penetra igualmente. Y la amplitud de la marea, por efectos de la convergencia hacia menores profundidades y el ancho del canal, tiende a aumentar a medida que se interna en el estuario. Ello se mantiene hasta que el caudal del río compensa el efecto de la marea y entonces la amplitud decrece abruptamente en una distancia relativamente corta. Se puede destacar que los tributarios frontales de deltas pueden comportarse como estuarios en sí mismos. Por otro lado, los fiordos se encuentran en latitudes altas polares y subpolares, comúnmente en costas rocosas con alto relieve, aunque también se desarrollan en las costas suecas asociadas con zonas de bajo relieve. En cuanto a las rías, estas son un tipo particular de estuario concentrado en costas montañosas o acantiladas. Las lagunas costeras se relacionan en ambientes dominados por procesos litorales y eólicos donde tanto la marea como la descarga fluvial pueden jugar solo un papel secundario. Las horas de transición entre un tramo y otro del estuario varían su posición permanentemente, aunque las mayores diferencias se originan por efectos estacionales. Es decir, cuando se produce el estiaje del río, las transiciones se mueven hacia el interior y viceversa para periodos de gran caudal. Además, no todos los estuarios poseen necesariamente los tres tramos, sino que pueden componerse exclusivamente de uno. En cuanto a los substratos, son suaves, compuestos por arcilla, cieno y ricos en materia orgánica. Algunos son anóxicos, es decir, bajos en oxígeno debido a la descomposición bacteriana en ausencia del oxígeno, que tienen un mal olor y un color oscuro por la acumulación de ácido sulfídrico, siendo tóxico para la mayoría de los organismos. Los estuarios llenos tienen un flujo continuo de mareas y poseen aguas con grandes cantidades de oxígeno disuelto. Los ríos llevan sedimentos y otros materiales a los estuarios como arenas y material grueso que se asentan en la boca del río. Estos sedimentos reducen la transparencia del agua y limitan la penetración de la luz, afectando la tasa fotosintética, que abraza y sofoca organismos como corales y hierbas marinas. En cuanto a su temperatura, tiene fluctuaciones marcadas. En Colombia, el estuario tiene un clima con temperatura suave y una humedad casi constante. Dependiendo de la profundidad, la temperatura puede variar de 20 a 30 centígrados. Algunas adaptaciones de vida de los organismos se pueden encontrar en los euralinos, que toleran los cambios amplios de salinidad y son especies marinas, y los esteolinos, que toleran el cambio leve de salinidad entre marina y agua dulce. Sus tipos de adaptaciones pueden ser comportamentales, es decir, que algunos organismos nadan alejándose del área de salinidad o se cierran en sus conchas y se entierran en el fango. Para ello existen dos tipos de adaptaciones. Los osmoconformadores, que cambian su balance osmótico entre fluidos del cuerpo y el medio según salinidad del ambiente, como oligoquetos y poliquetos, y están los osmorreguladores, que son los que mantienen su salinidad interna de sus cuerpos constantemente y que eliminan el exceso de agua o absorben solutos del ambiente para compensar la pérdida de agua que sufren con los cambios de salinidad. Un ejemplo de estos organismos puede ser que utilizan glándulas agallas o los riñones como cangrejos o peces. Algunos animales, para vivir en los lodos anóxicos, bombean agua rica en oxígeno en cuevas o huecos construidos. Y algunos poseen sangre rica en hemoglobina, lo que facilita atrapar el oxígeno. La importancia de los estuarios es que se puede hacer crianza de peces marinas costeras y camarones. También es lugar de hábitat de aves migratorias y residentes. También de algunas especies en peligro de extinción como cocodrilos y manatíes. En cuanto a la economía, en los estuarios se puede hacer pesca, ostras, camarones, puertos de turismo y navegación.
En Colombia, durante las crecientes del río Magdalena, establece una conexión con la Ciénaga Grande de Santa Marta a través de ciénagas y pajarales, construyendo el sistema de estuario más importante del país. Asimismo, se conforma una estuario artificial, Canal de Dique, que desemboca en Cartagena. En San Juan, por la lluviosidad del Chocó, desemboca en el Océano Pacífico. Algunos tipos de comunidades estuarias son el plancton, que varía dependiendo del movimiento de las corrientes de salinidad y turbidez del agua transportadas por mares. Están el nécton, que son los peces comerciales, los camarones, penaeus, las planicies fangosas, que son bentónicas, microfauna como organismos que viven entre los granos del fango, herbívoros que se alimentan de diatomeas y otras plantas de la superficie del sustrato, los detrívoros, los predadores y descomponedores. Está la infauna como organismos que viven en sedimentos y se alimentan de materia de depósito como almejas y navajas. También podemos encontrar hierbas suculentas como espartina, condones, helicornio, cristal. Y por último, pues podemos encontrar como animales como caracoles, crustáceos y cangrejo violinista. La mayoría de los estuarios son cuerpos de agua protegidos, colectores y concentrados de nutrientes. Ellos permiten el desarrollo de numerosas especies aptas para el consumo humano, como langostinos, cangrejos, moluscos y varias especies de peces. Además, algunos estuarios se encuentran en condiciones muy delicadas debido a la actividad humana. La circulación restringida en estos ambientes, asociados a focos urbanos e industrias localizadas en sus márgenes, producen día a día mayor grado de contaminación. Solo recientemente se está comprendiendo la importancia de los estuarios en el desarrollo de la vida humana y animal, y se está tomando las medidas necesarias para corregir y evitar el daño que en muchos de ellos se ha ocasionado. Si bien la contaminación del agua es uno de los mayores problemas de los estuarios, porque afecta a la salud humana y la supervivencia de plantas y animales, otras actividades que en ellos se realizan generan también serias dificultades, ya que los estuarios sirven como puertos naturales y rutas de navegación. Pero las profundidades de algunos de sus tramos suelen ser inadecuadas para las necesidades de navegación actual. Por lo tanto, el dragado es una actividad común en estos sistemas. Ello da lugar a modificaciones geomorfológicas y dinámicas de esos ambientes, perturbando el equilibrio relativo que han alcanzado luego de algunos pocos miles de años de evolución. Además, la promoción del comercio y la industria ha producido en muchos casos una alteración del balance natural dentro de los estuarios, ocasionando la variación significativa de la topografía. Muchas gracias a todos por haber visto este video y espero que les haya gustado. Espero verlos en una próxima ocasión. Hola de nuevo, mi nombre es Rebeca Peralta y voy a presentar los estuarios como ecosistema marino.